Bueno, después de más de un año entero hablando al respecto de Game of Thrones, toca darle cierre. Y qué mejor que básicamente condensar en este video todo lo que he dicho en varios videos. Ya me le he pasado criticando bastante las últimas temporadas y el final de Game of Thrones, por lo que toca ahora decidir cómo a mí me hubiera gustado que esta serie terminara. Tarea bastante difícil, pero haré mi intento. Por lo que si quieren saber mi opinión, pónganse cómodos. Esto es Monkey Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video. Bien, primero que nada hay algunas cosas que quisiera aclarar. En primera es aclarar que es muy sencillo criticar y decir que hubiera sido mejor cuando algo ya ha terminado, a diferencia de construir algo desde cero basándote únicamente en tu criterio propio y la forma en la que interpretas la obra. Lo que quiero decir es que a pesar de que lo critiquemos, de nosotros haber estado en esa situación de encargarse del final de esta grandiosa serie, muy pocos serán los que hubieran hecho algo mejor. Y bueno, a pesar de lo que acabo de decir, aclaro que eso no le quita lo malo al final, solo que es más fácil ver en retrospectiva los errores que detectarlos en el momento de crear una historia. Lo segundo que quiero dejar en claro antes de proceder es desde qué punto comenzaré a reescribir este final, ya que hay varios momentos que pudiéramos tomar para esto. En primera está en el desastroso episodio final, el peor episodio de la serie en mi consideración, pero eso ya únicamente era la resolución de las decisiones previamente tomadas. El segundo punto es la temporada final. Todos sabemos que la serie se fue a la mierda desde antes, pero retomándolo desde aquí hay un trabajo menos abrumante que hacer. Y la otra es desde la quinta temporada, que fue cuando George R.R. Martin se despegó de la serie y los creadores comenzaron a tomar sus propias decisiones arbitrarias. Lamentablemente, a pesar de que esto sea lo más óptimo, no considero tener la capacidad de reescribir 4 temporadas completas, o imaginarme cómo George habría de continuar los libros, ya que para empezar ni siquiera me he leído los libros, como bien he aclarado en otros videos, por lo cual el punto que tomaré para corregir el final será toda la temporada final de Game of Thrones. Así que vamos a darle. Si recuerdan, lo último que vimos en la temporada 7 fue aquella asamblea en la capital para convencer a Cersei de hacer una tregua momentánea y unirse todos en el norte para enfrentarse a la gran amenaza de los caminantes. Cersei al final aceptó, pero Jaime descubrió que solo estaba blofeando, por lo que la abandonó. Por otro lado, Jon, Daenerys y los demás se encontraban viajando en barco de vuelta al norte. Sin embargo, en el norte, específicamente en Eastwatch, en el muro se apareció un dragón espectro, quien con sus flamas azules derritió el muro y dejó pasar al ejército de los caminantes blancos. La temporada 8 comienza con el ejército de Daenerys llegando a Winterfell, y todavía tienen como 2 días antes de la llegada de los caminantes, cosa que se me hace ilógica, ya que al contar con un dragón el avance de los caminantes hubiera sido más acelerado, ya que las batallas se hubieran acelerado, todos hubieran sido sometidos ante Viserion, y los caminantes rápidamente expandirían su ejército. En la serie, como dije, a los protos les da tiempo de regresar a Dragonstone, estar todo un día ahí, y luego hacer un viaje marítimo de vuelta a las costas del Reino del Norte para cabalgar hacia Winterfell, y luego todavía se pasaron 2 días aprox planeando la defensa. Así que para mí lo mejor hubiera sido que al irse a la asamblea los protas hubieran perdido el tiempo, ya que ellos no consideraban el factor dragón que se avecinaba, por lo que los caminantes los hubieran tomado por sorpresa antes de que ellos regresaran al norte. Para mí hubiera sido bastante emocionante que el episodio comenzara con Bran alertando a sus hermanas y ciertos personajes clave, esto de que tienen que huir de Winterfell, ya que no tienen oportunidad contra el vasto ejército de los caminantes, y Jon y Daenerys aún les queda mucho tiempo por llegar. En este episodio, así como en Hardhome, hubiéramos visto la desolación y el peligro y horror que representan los caminantes. Brienne y Arya tendrían su momento para brillar al defender a Sansa, Bran y Sam y otros pocos del gran ataque. En el camino podrían encontrarse con los sobrevivientes del muro, Beric, Tormund y Ed, quienes les darían un poco más de ventaja para escapar, para al final ser salvados al llegar a las costas por las flotas Greyjoy
y de Theon y Yara, a quien recién Theon rescató, y los chicos huirían del norte con dirección a Dragonstone, viendo cómo el norte acababa de caer ante la gran amenaza. Y lo último que veríamos en este episodio es a los barcos de la Khaleesi acercándose a la costa, observándose también cómo el fuego y el hielo habían arrasado con toda vida en el norte. El siguiente episodio sería más de transición, para sentar las bases de las decisiones de los personajes en los siguientes episodios. Por un lado, en Dragonstone se reunirían tanto el bando de Daenerys como los sobrevivientes al ataque a las tierras del norte. Aquí los personajes llegarían a la conclusión de que el único lugar donde podrán tener más fuerza y refugio para hacerle frente a los caminantes sería en King's Landing. Bran explicaría cómo se salvaron de lo que ocurrió en el norte, mencionando que él vio cómo Viserion había destruido Eastwatch y cómo los caminantes se aproximaban rápidamente, lo que daría veracidad a que Bran efectivamente sí es el cuervo de los tres ojos y puede ver cosas que otros no. En la capital, así como en la serie, Cersei recibiría la flota de hierro de Euron junto a la Compañía Dorada, dispuestos a hacerle frente a cualquier invasor que llegue del norte. Y Cersei, igual que en la serie, encomendaría a Bronn a traerle la cabeza de sus hermanos. Jaime en su viaje al norte descubriría que él mismo ha caído, por lo que buscaría regresar a la capital, y Tyrion armaría la última estrategia de batalla. Debería mandar un ejército de avanzada a King's Landing para proteger la ciudad lo suficientemente fuerte para estar dispuestos a enfrentarse contra los hombres de Cersei. Esto en caso de que ésta se niegue a colaborar. Y dicho equipo estaría encabezado por Tyrion, llevándose consigo a los Inmaculados y Dothrakis, además de Brienne y Podrick, mientras que Jon y Daenerys deberán ir a un punto intermedio a bordo de Rhaegal y Drogon respectivamente para frenar el avance del Rey de la Noche a bordo de Viserion, y así darles tiempo al equipo de la capital para resguardarse, y ellos llevarían consigo a Jorah, los hijos del hierro de Yara, Beric, Tormund, Davos, Gendry, Ed, Ghost y demás hombres fieles a Jon. Jon les ordenaría a sus hermanos que se quedaran en Dragonstone para mantenerse a salvo, pero Arya junto con el perro se fugarían para acabar con Cersei y la montaña respectivamente, así como lo hicieron en la serie. Sam, Gilly, Barry, Sansa y Missandei se quedarían en Dragonstone, pero antes de partir Bran le pediría un momento a Jon y a Daenerys para hablar con ellos, y ahí les revelaría lo que vio al final de la temporada pasada, que Jon Snow es hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y su verdadero nombre es Aegon Targaryen, lo que lo haría el legítimo heredero al trono de hierro. Ambos personajes se impactarían y de principio no podrían creer lo que Bran les dice, pero luego pensarían que Bran no tendría ningún beneficio en mentirles y que hace poco se dieron cuenta que sus poderes como verdevidente son reales. Pero ambos le preguntarían a Bran qué propósito tendría que les contara algo así en ese momento, y Bran aclararía que hace 300 años el rey Aegon Targaryen I tuvo una visión respecto a una gran amenaza en el norte, y que solo se podría combatir contra ella si existía un Targaryen sentado en el trono. Daenerys, lejos de tomarse a mal esta información como lo hizo en la serie, sentiría una especie de alivio al saber que no estaba sola en el mundo, y le hacía sentir una especie de confort extraño, de que aunque cualquiera de las dos muriera, aún el otro tendría oportunidad de frenar la amenaza de los caminantes. Jon, por su lado, tendría bastante que asimilar en ese momento, por lo que pediría que le dieran unos minutos a solas, y ahí se volvería a aparecer Melisandre, por lo que Jon se abalanzaría contra ella recordándole que le había prometido que si volvía a verla, acabaría con su vida, y la bruja roja, manteniendo la calma pero asustada por dentro por lo que se avecinaba, le diría que si gusta lo puede hacer, pero que antes tendría que escucharlo, y ahí le contaría la historia de Azor Ahai, el enviado del Señor de la Luz R'hllor, quien detuvo la amenaza de los caminantes en el pasado, pero para esto tuvo que bañar su espada en la sangre de su amada Nissa Nissa, lo que hizo que la misma se fusionara con su alma y lo que le dio el poder para detener esa amenaza, brillando la misma en un rojo resplandeciente y siendo bautizada como portador de luz. Jon no entendería a lo que Melisandre se refería, pero la dejaría en paz y partiría a la acción, por lo que con todos los personajes listos para tomar posiciones de batalla terminaría este episodio. Este episodio comenzaría con el Rey de la Noche llegando montado en Viserion a donde había hecho su frente el equipo de Daenerys y Jon, y enseguida comenzaría la danza de dragones, pero el episodio estaría más enfocado en el enfrentamiento contra Cersei, donde la avanzada de Tyrion llegaría a las afueras de la Fortaleza Roja dándose cuenta de que Cersei habría cerrado las puertas, y así como en la serie había dejado pasar a toda la población, y a las afueras se encontraría la Compañía Dorada y la flota de hierro de Euron. Tyrion intentaría hablar con su hermana antes de comenzar un enfrentamiento, pero esta no sería presente. A lo lejos, Jaime vería los ejércitos frente a frente y se acercaría sigilosamente a su hermano. Ambos retrocederían para hablar, y Tyrion le contaría
contaría la gravedad de la situación a Jaime, por lo que Jaime, sabiendo que su hermana ha perdido la cabeza y que los condenaría a todos, se dispone a atravesar la fortaleza para abrir las puertas, pero antes se despide de Brienne, nombrándola como caballero, y oportunamente Jaime conseguiría pasar argumentando que él es Sir Jaime Lannister, hermano de la reina y ex Lord Comandante de la Guardia Real. Pero una vez dentro se encontraría con Bronn, y es que obviamente los custodios de las puertas sabían que Jaime era una persona no grata para el reino, pero bajo las órdenes de Bronn lo dejaron pasar para que este cumpliera lo acordado con la reina. Así que ambos comenzaron un enfrentamiento que nos recordaría las prácticas que tenían cuando Jaime recién había perdido la mano. Pero obviamente Jaime no sería rival para Bronn, y en medio del combate intentaría varias veces hacerlo entrar en razón. Afuera de la fortaleza las cosas seguirían tensas, y Euron lograría comunicarse con sus sobrinos a través de sus barcos, donde este hombre nomás los estaría provocando para comenzar el enfrentamiento, colmando la paciencia de Yara, quien ordenaría el inicio del ataque en contra de la flota de Euron, lo que escalonadamente comenzaría el conflicto entre el bando de Cersei y el bando de Tyrion. El enfrentamiento se vería caótico, y Jaime por fin conseguiría hacer entrar en razón a Bronn, diciéndole que de no dejarlos pasar, no solo los de afuera morirían, sino que también los adentro, ya que los caminantes ahora cuentan con un dragón espectro que arrasará con la ciudad, aunque lo que lo termina de convencer es la promesa de otorgarle un señorío cuando todo el caos haya terminado, aunque Bronn menciona que de todas formas será difícil ganar sin que mueran todos, ya que escuchó los planes de Cersei a través de una conversación que tuvo con su mano Qyburn, donde ella mencionaba que de entrar a las tropas de la Khaleesi a la ciudad, inmediatamente haría volar la misma con un montón de depósitos de fuego valirio que había colocado en las alcantarillas de la ciudad, por lo que Jaime sabe que entonces lo primero que debe hacer es llegar hasta Cersei y Qyburn para detenerlos antes de que todo se haga un completo caos, por lo que escoltado por Bronn parte para allá, y aprovechando todo el caos del enfrentamiento, en un bote Arya y el perro lograron llegar a la costa para entrar a la fortaleza roja por los mismos túneles por donde ella había salido en la temporada 1 cuando se escondía en los calabozos luego de entrenar atrapando gatos. Así que ambos también comienzan su recorrido para llegar a Cersei. De vuelta en la batalla, Euron lograría nuevamente colarse en el barco de Yara, donde comenzaría un enfrentamiento de espadas contra ella, donde Euron se vio superior, y cuando Euron se encontraba a punto de acabar con ella, su hermano Theon se redime e intercede, dando su propia vida, lo que le dio tiempo suficiente a Yara para retomar la ventaja y acabar con su tío de una vez por todas, vengando a todos los miembros de la casa Greyjoy que murieron o sufrieron a manos de este hombre, y legitimándose como la reina de las Islas del Hierro. Y dentro de la fortaleza, Jaime y Bronn serán los primeros en llegar antes Cersei y Qyburn, pero estos se encontraban custodiados por la montaña, quien comenzó un duro enfrentamiento contra ambos, mientras que Jaime les gritaba que ordenaran abrir las puertas a Cersei y Qyburn, quienes los observaban en la distancia. Jaime terminó lesionado varias veces por la montaña, y Bronn se había llevado ya varios golpes, pero justo en eso la atención de todos se distrajo cuando se aparecieron Arya y el perro, quien a este último se hizo notar que hubo una maldición hacia su hermano, mencionándole que viene a matarlo, lo que hizo que Bronn soltara una carcajada de ironía, haciendo una breve referencia cuando el perro y Bronn estaban a punto de enfrentarse previo a la batalla de Blackwater, pero ante el descuido y la distracción, la montaña le volaría a la cabeza a Bronn de un solo espadazo, impactando a todos ahí, por lo que Cersei y Qyburn correrían de ahí, mientras Jaime los perseguiría, y el perro y Arya juntos se enfrentarían contra la montaña, pero el combate se volvió bastante complicado aún con los dos peleando juntos, y ambos también ya habían recibido bastantes lesiones por parte de la montaña, mientras que la montaña, a pesar de las diversas heridas punzantes, seguía como si nada, demostrando ser más un muerto que un humano, por lo que el perro, al momento de ver a Arya herida pero con la convicción de seguir peleando, le gritaría que se fuera, que es su venganza y que no permitiría que ella le arrebatara eso, y que mejor se fuera a concretar su propia venganza matando a Cersei. Así que Arya entendió y se fue de ahí, y el perro, así como en la serie, terminaría lanzándose de la fortaleza roja junto a la montaña, acabando con la vida de ambos, mientras que Jaime consiguió llegar hasta Qyburn acabando con él por medio de un puñal, estando cuerpo a cuerpo, aunque pronto Jaime se percató de que Qyburn también le había clavado un puñal a él, solo que el suyo estaba bañado de veneno, cosa que notaría Cersei, por lo que al ver que Jaime estaba a punto de morir, se acercaría hacia él para llorarlo y despedirse de él, pues a pesar de todo, Cersei sabía que Jaime era la única persona que la amó en serio, y Jaime moribundo le susurraría una frase: las cosas que hacemos por amor, y luego el mismo Jaime con su último esfuerzo degollaría a Cersei, quedando ambos agonizando juntos, muriendo al mismo tiempo de forma shakespeariana. Arya llegaría solo para ver a los ambos hermanos Lannister muertos juntos, cumpliendo la profecía del Valonqar, al morir Cersei a manos de su hermano menor, aunque sea por minutos, y convirtiéndose ahora en el Queenslayer, por lo que en otra escena veríamos nuevamente a Cersei dar la orden de abrir
las puertas de la ciudad para dejar pasar a todos, así como tocando las campanas en señal de rendición, siendo evidentemente Arya con su arte de cambiapieles, por lo que las tropas cesarían el combate. Pero pronto la temperatura comenzaría a descender y veríamos a Drogon y Rhaegal regresar de norte a sur, así como a las tropas que llevaron consigo, para luego ver detrás de ellos otro dragón acercándose siendo jineteado por el Rey de la Noche. Para el siguiente capítulo nos daríamos cuenta de que Rhaegal resultó ligeramente herido, por lo que decidieron hacer retirada, pero los caminantes comenzaban a avanzar y necesitaban una gran distracción para escapar de todo ese caos. Y es ahí donde sirvió Beric, quien prendiendo su espada se abalanzó contra la horda de espectros, acabando con muchos de estos, pero terminando siendo superado por los mismos, quienes lo derribaron y comenzaron a perforarlo hasta la muerte. Los remanentes de la Compañía Dorada no comprendían lo que estaba pasando, pero veían cómo los norteños entraban en pánico, mientras que los Inmaculados se preparaban para defender la ciudad, y los Dothraki para salir al ataque a la orden de su comandante. Tyrion pasó a la Fortaleza Roja a resguardarse, y Jon y Daenerys aterrizaron detrás del castillo para ver las heridas de Rhaegal. Jon Snow notaría que los caminantes están por llegar, y Daenerys le preguntaría a Rhaegal si se encuentra bien para volar, a lo que el dragón asintió con la cabeza, y luego le hizo la misma pregunta a Jon, quien también se veía algo abrumado por el vuelo y la pelea en los cielos, pero él también asintió, por lo que ambos volvieron a montar sus dragones y partieron a contener nuevamente al Rey de la Noche, mientras los Dothraki con su grito de guerra comenzaban a cabalgar en contra de los caminantes. Y ahora sí veríamos algo muy similar al capítulo 3 de la temporada final de la serie, que como tal el capítulo no era malo, sino anticlimático y forzado, además de raro por ubicarse en medio de la temporada y no en los capítulos finales o el capítulo final. Las diferencias aquí es que evidentemente la pelea se estaría llevando a cabo en King's Landing y no en Winterfell, además de los personajes que ya murieron en esta versión a diferencia de los de la serie, y los que no se encuentran en este momento. Pero bueno, en el caos pasarían varias cosas importantes, como a Arya protegiendo a los ciudadanos de a pie de la gran amenaza, y a Tyrion llegando a la Fortaleza Roja a resguardarse para ver a sus hermanos caídos, y por un momento se le pasaría por la cabeza concretar el plan de Cersei, porar la ciudad con fuego valirio, pero él no como plan kamikaze de contingencia, sino motivado a terminar con los caminantes, y habría una gran tensión respecto al avance de los caminantes, así como a la decisión de Tyrion. Lo más importante aquí es la danza de los dragones, donde por proteger a Rhaegal herido de un ataque de Viserion, Drogon terminaría interviniendo luchando ferozmente contra Viserion, ocasionando que ambos acaben gravemente heridos, y ambos dragones se desplomen hacia el suelo, por lo cual Jon va detrás de Daenerys para intentarla salvar, esto de una caída libre, pero no lo consigue. Jorah, quien se encontraba debajo para hacerle aguante a Khaleesi en caso de descender, se da cuenta de esto, por lo que intenta partir con ella, pero en eso el Rey de la Noche se para y manda a los caminantes cercanos a que acaben con ellos, por lo cual, así como en la serie, Jorah da su vida para defender a su amada, y cuando Jon desciende de su dragón y parte a ver a su reina, esta ya se encuentra agonizante y con sus últimos alientos. Daenerys le dice que lo ama y que él debe convertirse en rey, así que en este momento Jon recuerda las palabras de Melisandre, además de que sabe que Daenerys está sufriendo, por lo que toma, agarra y se la clava en el pecho, acabando con su vida. E inmediatamente también terminaría la de Drogon, y con su espada bañada en la sangre de Daenerys, la misma se convertiría en portadora de luz, con un rojo resplandeciente, con la cual comienza su enfrentamiento final contra la horda de caminantes, abriéndose paso con gran velocidad hasta llegar con el Rey de la Noche, quien ordena a Viserion atacar con sus flamas azules, a lo que Jon se resguarda con su espada, como si la misma fuera capaz de absorber todo el calor a su alrededor, para luego comenzar un breve enfrentamiento en contra del Rey de la Noche, donde al final Jon acaba con él, y por ende con el resto de los caminantes blancos y espectros. Jon entonces atravesaría toda la ciudad a pie, cargando el cadáver de Daenerys y con Rhaegal siguiéndolo detrás de él, alcanzándose a notar a través de su vaina el resplandor de su espada, llegando hasta el trono de hierro, donde Jon recostará a Daenerys para luego ordenar a Rhaegal escupir fuego con un Dracarys, fundiendo el trono de hierro y quemando a la que no arde. Y ante el fuego, el pueblo lograría ver por un momento cómo la luz se reflejaba en el cabello de Jon, haciéndolo parecer por momentos de un tono platinado, por lo que todo el pueblo sobreviviente y los ejércitos se arrodillarían ante él. Al igual que en la serie, habría una elipsis donde varios personajes se reunirían para decidir el destino del reino, siendo precedida por Jon, esto para definir qué se hará con el trono. Pero ahí tanto Sam, yendo en representación de la casa Tarly, como Bran argumentarían que Jon Snow en realidad es Aegon Targaryen, el último dragón, y que lo más adecuado es que él sea nombrado el nuevo rey, a lo que todos estarían de acuerdo. Sin embargo, Jon no le estaría tanto, mencionando que su intención no es seguir con todo ese juego de tronos que tantas muertes y guerras ha ocasionado, sino romper la rueda como lo prometió la Khaleesi. Pero Tyrion lo convence mencionando que necesitan a alguien firme y honorable como alguna vez lo fue Ned Stark para poder reconocer
reconstruir el reino, y qué mejor que el descendiente legítimo de Aegon el Conquistador, por lo que Jon entonces les ruega su colaboración y apoyo para llevar a cabo esta tarea, y en breve vemos a Jon siendo nombrado como Aegon VI Targaryen, teniendo como parte de su guardia real a su hermana Arya, y como Lord Comandante a Brienne, quien así como en la serie escribe en el libro de comandantes de la guardia real las hazañas de Jaime Lannister, describiendo que toda su vida fue visto como una persona sin honor, pero al final, a pesar de eso, salvó a la capital en un par de ocasiones, demostrando la verdadera esencia de los caballeros, que están para proteger al inocente y no para seguir ciegamente a un lord o rey cuando éste atente con la vida de las demás personas. Tiempo después, a forma de voz en off, escuchamos una voz narrando los últimos días del rey Aegon VI. Esto antes de fallecer, quien ya con el reino reconstruido ordenó la independencia de los 7 reinos, dentro de los que se encuentra Tyrion, quien ahora tiene descendencia y es el Lord de Casterly Rock como su padre nunca lo quiso, así como tampoco se lo concedió, sino que él se lo ganó por sus propios méritos. A Sansa como Lady, también casada y con descendencia en Winterfell, Jared Greyjoy en las Islas del Hierro, los Martell en Dorne, los Tully en Riverrun, los Arryn en el Nido de Águilas, Gendry legitimado como Baratheon en Bastión de Tormentas y el pequeño Sam legitimado como Tarly en el Dominio. Y justo vemos que quien narra esto es Samuel Tarly, quien ahora se ve avejentado con una apariencia similar a George R.R. Martin. Sam también narra que Bran Stark, ahora como el Cuervo de los Tres Ojos, se encuentra postrado en un anciano observando el mundo y procurando que los caminantes no regresen. Y también menciona que el rey Aegon VI, a quien él conoció como el bastardo de Invernalia Jon Snow, no dejó descendencia alguna. Esto para procurar que la dinastía Targaryen y la lucha por el trono ahora simbólico murieran con él. Y Rhaegal y Ghost también fallecieron. Ghost por su lado hace ya bastantes años, habiendo dejado cachorros con una loba salvaje guarga del norte sobreviviente al ataque de los caminantes, probablemente siendo Nymeria, mientras que Rhaegal cayó como el último dragón junto a su amo el mismo día de su muerte, de quien ahora es conocido como Aegon VI Targaryen, el Liberador. Sam cierra el libro que por fin terminó de escribir, siendo titulado Una canción de hielo y fuego, y vemos que ahora es el Grand Maester de la Ciudadela, caminando por los largos pasillos de la biblioteca, mientras que la cámara se aleja y vemos aquel sol con el cual la serie nos brindaba la apertura y bienvenida a este mundo de fantasía, acabando así con esta serie. Y bueno, esa fue mi versión del final de Game of Thrones. Evidentemente dista mucho de lo que vimos en la serie, y sobre todo distará mucho de lo que posiblemente veamos en los libros, ya que este final lo considero un poco más optimista de lo que nos tiene prometido y acostumbrado George Martin, pero intenté cerrar coherentemente los arcos de los personajes, mínimo de los que considero más importantes. Pero bueno, ¿a ti cómo te hubiera gustado que acabara Game of Thrones? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Y aprovecho esto para agradecer a todos y cada uno de los miembros del canal, mismos que están apareciendo en pantalla. De verdad, ustedes hacen que este canal siga creciendo cada vez más. Y si tú también quieres aparecer al final de cada video, te invito a unirte a este canal, donde con tu membresía además podrás ver los videos que se publiquen con semanas de anticipación, e incluso podrás recomendar las próximas series, películas, animes o sagas que te gustaría que resumiera. Y en caso de que no puedas, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto del nuevo contenido, y compartir este video con un amigo. Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima.